Queridos hermanos y hermanas en el Señor, estamos ubicados en el segundo domingo del tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de esperanza. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de Pablo a los romanos y el Evangelio de Mateo. En el profeta Isaías tenemos que ubicarnos en el momento histórico. ¿Cuáles acontecimientos están sucediendo? El primer acontecimiento, que es el resumen de todo el resultado del cambio que hay en esa región que es Israel. Se encuentra en crisis, muy fragmentada y muy dividida. Y él le hace un llamado a la esperanza. Generalmente los profetas siempre hacen un llamado a la esperanza, a la fortaleza cristiana. Y aquí observamos varios detalles que uno tiene que tener en cuenta. El primer detalle de la estirpe de la familia de David. Históricamente, de la familia de David va a brotar aquel que viene a salvar a su pueblo, que es el Mesías. Existían los profetas del templo, aquellos que querían la restauración y la vivencia del templo. Pero también existían aquellos profetas que estaban distanciados del templo. En el caso del profeta Isaías. Y tiene una relación con el medio ambiente. ¿Cómo compara esa venida del Señor con la convivencia con los animales? El niño que coloca sus manos en un lugar muy peligroso, en un animal muy peligroso que lo puede destruir. El primer dato: brotará un renuevo del tronco de Jesé. De su raíz
florecerá un vástago, y sobre él se posará el Espíritu del Señor. Habla claramente, se poseerá el Espíritu del Señor. Y aparecen algunos elementos de los dones del Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y del temor del Señor. Indicando del que viene a salvar a su pueblo, tiene la presencia del Espíritu Santo y viene a guiar y a conducir y a sanar a su pueblo. Y así sucesivamente va a ser un juez justo que juzgará de acuerdo a la justicia y al derecho. Por eso menciona el texto: la justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad y el cinturón de sus cadenas, que son elementos clave para la vivencia de una sociedad. Nada de fragmentación, de división entre los pueblos. Él va a traer la paz y el derecho. Y les repito, estamos ubicados en el siglo VIII antes de la era cristiana. Y el profeta Isaías viene a marcar una trayectoria histórica que se va a cumplir muy prontamente con el nacimiento del niño Jesús. El segundo elemento es la convivencia. Le hablé en el primer momento qué va a traer ese niño elegido: el derecho, la justicia. El segundo elemento, la convivencia entre los seres humanos. Dice la palabra: habitará el lobo con el cordero. La carne más apreciada del lobo es el cordero. ¿Por qué? Porque el cordero es manso, no tiene malicia, no tiene miedo, sino que es inocente, es indefenso frente a cualquier ataque de un animal. Pero va a habitar, va a convivir el animal más violento frente al lobo. El leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león van a caminar juntos. Un muchacho será su pastor.
Un muchacho será su pastor. Está indicando ya un futuro. El futuro determinante es la llegada del Mesías. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho retozará junto al codrión de la serpiente. Así que todo es una convivencia, un diálogo pacífico. Y resumiendo todo este acontecimiento del profeta Isaías, dice una palabra fundamental: juzgará a los pobres con justicia. Ahí está la gran convivencia también. A los desechados, a los pobres de este mundo, a los marginados, su justicia será cumplida. Es decir, que aparecen estos elementos: el cumplimiento de la justicia y el derecho. El segundo elemento, la convivencia con lo imposible. Y dice una frase bíblica que para Dios nada hay imposible. Y aquí el profeta coloca esa realidad. La cosa imposible se hace posible. Y la pregunta de nosotros a nivel de la convivencia humana: si el lobo es capaz de convivir con el cordero, si los animales son capaces de hablar el uno con el otro en el sentido de vivir en paz, el ser humano que el Señor le ha regalado una gran capacidad, que es el entendimiento, el razonamiento, capaz de hacer discernimiento de las cosas. ¿Por qué no somos capaces de vivir en paz? No somos capaces de perdonarnos los unos con los otros. ¿Por qué reina el odio, los conflictos, el distanciamiento entre nosotros, la calumnia, las murmuraciones? ¿Por qué? Y en el fondo de esta situación entran muchos elementos: el egoísmo, el afán de poder, el afán de tener dinero, y otros que su inteligencia emocional está en el suelo. Ustedes han observado que muchas personas viven llenos de conflicto con el otro, que lo andan calumniando, que andan hablando de él, y viven una vida de intriga, viven con miedo, viven con temor, porque creen que hay una persecución
permanente con su persona. Eso se llama que no tiene una inteligencia emocional. Tendrá una inteligencia intelectual, una inteligencia matemática, una inteligencia natural, pero no tiene la mejor inteligencia, que es el control de los sentimientos, de las emociones. Miren, en el ser humano, el que falla de la inteligencia emocional es como la columna vertebral de las relaciones sociales. Y hoy el Señor te está llamando a eso, a cumplir la justicia, a tener buena convivencia social con los demás, a juzgar al pobre, al humilde, al desechado de esta sociedad de una forma correcta, no para explotarlo ni humillarlo. Y lo dice claro esa misión del profeta Isaías, que es la primera parte de esa trayectoria que va mencionando el profeta Isaías. Porque de la época del profeta Isaías hubo un espacio vacío del profetismo. Y la forma de vestir de este hombre, con una capa de animal encima, con una correa, vestía muy extraño, comía miel silvestre, comía cosas de campo, porque vivía lo que se llama la pureza espiritual. ¿Y dónde él hizo su accionar? Ese llamado tan profundo de la palabra de hoy, un llamado a la conversión, metanoide, un cambio interior. Meta en la mente, noide interior, un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio de accionar. Y eso es preparar la Navidad. Toda la centralidad del profeta Isaías hoy es un llamado a la conversión para preparar ese acontecimiento que ya se acerca, que es el nacimiento del niño Jesús. Ese pesebre, cada uno de ustedes lo tiene que ir construyendo. Y se construye con la fortaleza espiritual. ¿Cómo yo voy estructurando mi vida? ¿Cómo yo voy preparando ese pesebre? ¿Qué me falta para lograr que ese pesebre esté puro, esté estético, para que nazca el Salvador que viene a salvar a su pueblo del pecado? Por eso le hago un llamado a estos elementos que menciona hoy el profeta: justicia, convivencia, convivir con el pobre, hacerle juicio correcto para que no sea tarde. La segunda lectura de hoy de Pablo a los romanos es un llamado a la convivencia. Y lo dice en el segundo trozo:
que el Dios de la paciencia y del consuelo le conceda tener entre ustedes los mismos sentimientos según Cristo Jesús, de este modo, unánimo, a una sola vez, una sola voz, glorifiquen al Señor, Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Por eso le hace un llamado a esa convivencia, a tener paciencia, a sobrellevarse mutuamente, a sobrellevarse mutuamente. Eso cuesta, porque tenemos la tentación de ¿qué? Del poder, la tentación de ese yo profundo, de ese egoísmo interior. En la misma empresa, en la iglesia, se sienten celo, como si fueran competencia. Y en la iglesia no puede existir celo, no puede existir el conflicto. Lo que tiene que existir el amor, el servicio y la entrega a los demás. Y por eso un llamado para practicar esa convivencia, ese diálogo sano, esa paciencia, que tenemos que controlar también nuestra lengua. A través de la lengua se produce lo que se llama la palabra. Como hay palabra sana, hay palabra venenosa. Y hay muchas personas que tienen esa vocación de ir produciendo veneno, tanto en el país, en la parte religiosa, en los clubes, en la sociedad general. Persona venenosa. Y fíjense que Jesucristo va a colocar la mano en la serpiente y el veneno no le va a hacer daño. Porque hasta la serpiente, que es un animal, como decimos, a una persona que es extraña y que te cuida mucho, le dicen: tú eres un hombre culebro. Porque cuando la culebra ve a alguien, ve un sonido, se va alejando. Pero tira veneno. Pero tira veneno. ¿Por qué? Porque no se trabaja su inteligencia emocional. Y la única defensa que tiene es la lengua, para hablar mentira, para calumniar al otro, para murmurar al otro, para destruir al otro. Y eso es evangélico, eso es de Dios. Como uno observa que nuestra sociedad, tanto política, tanto social, asociaciones de todo tipo, la gente va produciendo daño, destruyendo a los demás, calumniando al otro. Es que estamos en una sociedad enferma. Y hay personas que son especialistas de estar recibiendo, como si fuera una antena, muchas informaciones. Y el que domina el conocimiento es capaz de calumniar al otro y a veces no hace silencio frente a la confianza que le han brindado, porque le falta prudencia.
prudencia. Y el tiempo de la Navidad es un tiempo de la prudencia. Es un tiempo de la convivencia. Es un tiempo de la armonía, como dice hoy la palabra de Dios. Le conceda entre ustedes los mismos sentimientos, la convivencia, el buen trato, la buena educación. El Evangelio de Mateo, en la primera lectura, la centralidad era el profeta Isaías. En el Evangelio de Mateo, la centralidad era persona de Juan el Bautista. Se presentó en el desierto de Judea. Judea queda al noroeste de Jerusalén. Y se presentó en un lugar llamado desierto, un lugar árido. Y en medio del desierto, donde no hay nadie, se escuchó una gran voz. Una gran voz que era Juan el Bautista. Y decía: conviértense, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el anuncio del profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Aparece la palabra: preparen el camino del Señor. Nosotros en Navidad, esa voz que grita en el desierto, que hace un llamado a la metanoide, a un cambio radical de nuestra vida, a sacar de raíz todo tipo de maldad, odio, rencor, división, murmuraciones. No se dejen chantajear del mundo. En la medida en que uno llene su corazón de maldad, llene su corazón de chisme, llene su corazón de murmuraciones interiores, se está dejando manipular del criterio del mundo. Y nosotros estamos llamados a testimoniar con una buena conversión, con un cambio de mentalidad. Por eso dice metanoide, meta la mente noide interior. Y es el primer llamado para preparar el camino. Y comienza San Mateo, que vivió en la misma época de Jesucristo, no igual que otros evangelios que tuvieron un distanciamiento, pero Mateo vivió en la misma época de Jesucristo. Y Mateo le hace un llamado directamente al judaísmo. Y por eso, ¿dónde aparece Juan el Bautista? Muy distante del templo. Eso detalle bíblico hay que entenderlo. Cerca del Jordán, al noroeste de Jerusalén. Juan llevaba vestido de piel de camello, piel de camello, que no lo preparaban en aquel tiempo las mujeres. En aquel tiempo, indicando la pureza que tenía que tener ese vestido. Con una correa de cuero
a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestres. ¿Por qué? Para mantener la pureza del espíritu, para mantenerse íntegro, para no contaminarse. Y este hombre, en medio del desierto, que no había nada, su voz resonó. Por eso nosotros, como comunidad de creyentes, como comunidad de iglesia, tenemos que mantener el profetismo. En la hora que la iglesia se apague el profetismo, perdemos parte de la razón de ser. El profetismo es para defender a los débiles, a los pobres, aquellas estructuras humanas que van en contra de la dignidad del ser humano, que van en contra de la dignidad de la persona. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo. Si aquí hay personas que son utilizados para traer microtráfico de droga y vender droga, ¿qué tenemos que hacer con esa persona? Llevarla a la justicia y que pase por un proceso judicial, pero nunca matar a nadie. Nunca matar a nadie. ¿Por qué? Porque la vida viene de Dios y por eso existe la justicia. Por eso existe la justicia. Para que en la justicia hagan los procesos legales que hay que hacer, pero nunca matar a nadie. Porque es muy fácil matar, porque matando a la persona callan el silencio, callan el silencio. No solamente se calla el silencio dándole dinero, no solamente se calla el silencio poniendo a la gente cómoda, no solamente se calla el silencio ofreciéndole cositas para callar. Por eso, el que es profeta, nunca esos detallitos o regalitos puede callar el profetismo. Lo que está malo, está malo. Si la sociedad no está caminando bien, hay que decir que la sociedad no está caminando bien. Que si la juventud no está caminando correctamente, hay que decir que la juventud no está caminando correctamente. Y eso, cualquier autoridad que sea responsable no se puede poner bravo, porque en la medida en que se pone bravo es que tiene una inteligencia emocional bajita. Si al comandante de aquí yo le digo, mira, esto anda malo, tú tienes que actuar, no ponerte a defenderte. Haga la investigación del lugar. Pero muchos brotan con esta inteligencia emocional en el suelo, que a través, haciendo bulla, discutiendo, poniéndose, como decimos, como un gallito, cree que va a ganar espacio. Déjese de eso. Póngase como se ponga. Usted anda mal. Usted no está caminando por el camino correcto. Aunque el hijo, ustedes lo corrían, y ese hijo se ponga bravo y alce la voz y se incomode, que se incomoda, que alce la voz, usted está caminando mal.
y decírselo en la cara. ¿Por qué? Porque si la sociedad no crece en lo moral, no crece una metanoia, esta sociedad necesita una metanoia, un cambio radical en el comportamiento moral. Y aquí yo no estoy hablando de crecimiento económico, ni de infraestructura, ni de avenida. En todo eso hemos crecido. Pero lo que tenemos que crecer es en el campo moral, en el comportamiento correcto frente a los demás. Porque si queremos buena convivencia, queremos buenas relaciones, queremos que una sociedad no se deje embriagar del dinero, de embriagar de la droga, de embriagar del poder. Porque el poder tiene un solo objetivo, el servicio, no es otro. Y cuando se utiliza el poder para maltratar al otro, cuando se utiliza el poder como parte de corrupción, usted no está cumpliendo con lo que diga el poder. Porque decimos, Dios tiene poder, pero poder de servicio, de entrega, de amor, de justicia y de paz. En medio del desierto del río Jordán, muchas personas judías fueron de Juan el Bautista. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a los que lo bautizara, le dijo: raza de víboras. Fíjense bien la valentía del profeta. Los fariseos fueron a ver, los saduceos fueron a ver. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que creían, los que iban al templo. Los saduceos, los que eran materialistas, que no creían en nada, fueron a ver. Y a esos dos grupos sociales, ¿qué le dice? Raza de víbora, raza de víbora. ¿Quién le ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den fruto que pida la conversión. Y así hoy le hago un llamado a la comunidad, que nosotros, comenzando por la propia iglesia, repito, comenzando por la propia iglesia, tenemos que dar fruto de conversión. Nada de buscar poder, grandeza, dinero, fama. Eso no es para los miembros de la iglesia. Nosotros lo que tenemos que montarnos en una verdadera conversión, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, para que Cristo venga a nuestros corazones y que brille el amor, que brille la paz, que brille la justicia. Cuando se calcula que hay 700,000 muertos en Gaza y Ucrania, se calcula que en el área del Caribe también hay muertos. ¿No habrá otro mecanismo para defender la vida? ¿No habrá otro medio para defender la vida? Para acabar con ese mar, ¿no existe otro mecanismo? Esa es la pregunta que uno se le tiene que hacer. Porque la vida humana se van también muchos inocentes. Muchos inocentes. Por eso, hoy, al final, ¿qué dice? Yo le bautizo con agua para que se conviertan. Pero el que viene detrás de mí, que es más fuerte que yo, que no merezco ni llevarle las sandalias, él le bautizará
con espíritu y fuego. Se refiere a Jesucristo. Él le bautizará con espíritu y fuego. Una voz en el desierto que gritaba, se reunió la multitud en Jordán y comenzó a bautizar. Eso indica que el profeta daba testimonio, que el profeta daba ejemplo. Por eso nosotros, y con eso termino, en este tiempo de la preparación de la Navidad y en todo el tiempo, tenemos que vivir siempre en constante conversión. Tenemos que vivir en constante testimonio de profetismo. Porque si el profetismo se acaba en la iglesia, las piedras van a hablar. Y eso indica que nunca se puede perder el profetismo. Porque el profeta defiende la justicia, defiende a los indefensos, al pobre, al indigente, a los inmigrantes, a aquellos que no tienen nada. Y aquellos que tienen facilidades, le hace un llamado a la sanación, que sean honrados en su empresa. Y si se ahorran, que vivan de eso, pero que distribuyan justamente a sus trabajadores la ganancia que ellos tienen. No que se la den todo, pero por lo menos que caiga algo de la mesa del amo para poder vivir y para tener una vida digna en el futuro. Que así sea. Amén.